Punto 1. ¿Qué es el nazismo? El nazismo es una ideología alemana gestada en los años 20, pero que no alcanzará importancia hasta los años 30, momento en que las duras condiciones de paz impuestas en el Tratado de Versalles 1919 se juntan con la grave crisis mundial del Jueves Negro en 1929. Nazi es la contracción de la palabra alemana que significa nacionalsocialista. Punto 2. La República de Weimar. Tras la derrota de la Primera Guerra Mundial, el emperador alemán abdicó. Una asamblea constituyente reunida en la ciudad de Weimar desarrolló una nueva constitución que creaba en Alemania una república con un régimen democrático, conocida como la República de Weimar. La república tuvo la oposición de grupos más políticos extremos, los grupos de extrema izquierda. En 1919 los espartaquistas intentaron tomar el poder por la fuerza. Los grupos conservadores, que pensaban que con la república habían traicionado a Alemania al aceptar las condiciones del Tratado de Versalles, en 1920 Adolfo Hitler creó el Partido Nacional Socialista, y en 1923 Hitler intentó hacerse con el poder por la fuerza y dio un golpe de Estado que fracasó. Además de esto, hubo una hiperinflación que empobreció aún más a la población. 3. La crisis de los años 30. El mariscal Hindenburg, un héroe de guerra, fue elegido presidente de la República. Los partidos extremistas perdieron peso y la vida en política empezó a calmarse. 4. Hitler llega legalmente al poder. En 1932 había elecciones tanto al Parlamento como a la presidencia de la República. En las elecciones al Parlamento, los comunistas y los nazis fueron los que fueron más votadas. El presidente de la República volvió a ser Hindenburg. El jefe de gobierno, que era líder del partido más votado en las elecciones del Parlamento, pero como ningún partido había obtenido una mayoría clara, él debía decidir a quién llamarle para formar el gobierno. Hindenburg nombró a canciller Hitler en enero de 1933. Punto 5. La eliminación de la oposición. En pocos meses los nazis se hicieron con todo el poder. Lo primero que hicieron fue eliminar a los partidos de la oposición. Con el pretexto de un comunista había incendiado el Reichstag el 28 de febrero de 1933. Los comunistas fueron encarcelados en campos de concentración. El gobierno nazi aprovechó la situación para ilegalizar a todos los partidos políticos y sindicatos. Hitler acabó con todos los que pudieron oponerse a su propio partido. En junio de 1934 ordenó asesinar a sus adversarios políticos en la llamada Noche de los Cuchillos Largos. De esa manera Hitler dejó claro lo que sucedería a todo aquel que se opusiera a sus deseos. Hindenburg murió y Hitler se convirtió también en el presidente de la República. Hitler tenía los tres cargos principales: jefe de Estado, jefe de gobierno y presidente del único partido legal. 6. El ideario de Hitler. En 1923 Hitler fue encarcelado. En la cárcel escribió Mein Kampf, donde plasmó su ideario. Este ideario recogió muchos rasgos del fascismo, junto al jefe, primacía del Estado, exaltación de la violencia y de la juventud, pero también tenía rasgos propios, como el intenso racismo. La ideología nazi incorporaba valores que se consideraban las mujeres solo debían dedicarse a tener hijos y a las tareas domésticas. Punto 7. Una ideología racista. El nazismo es una de las variantes del fascismo. Su rasgo más específico es que se basa en una concepción racista y racial de la historia. La creencia que existen razas inferiores y superiores es una idea muy extensa desde principios del siglo XIX. Para Hitler, los alemanes pertenecían a la raza aria, que se consideraba la raza superior ya que había realizado todas las grandes creaciones de la humanidad y que por ello se debía imponerse a razas inferiores. Hitler consideraba una prioridad devolver la pureza racial. Para ello acabó con todo lo que se consideraba imperfecto racialmente, locos, discapacitados y homosexuales. Implantó una política antisemita y se prohibieron
que los judíos ejercieran la mayoría de sus profesiones. Se prohibían relaciones sexuales entre los judíos y los arios. Los judíos empezaron a ser maltratados físicamente y en 1938 se produjo la Noche de los Cristales Rotos. Decenas de judíos fueron asesinados, sus tiendas fueron saqueadas, las sinagogas incendiadas y más de 26.000 judíos fueron encerrados en campos de concentración. Gran parte de los judíos se exiliaron a otros países de Europa y Hitler decidió aplicar la llamada solución final. Todos los judíos y gitanos de Alemania fueron deportados a campos de concentración. Punto 8. Opiniones. Nos parece mal el nazismo porque los alemanes decían la existencia de una raza superior, pero no es así porque no existen las razas humanas, sino existen las diferentes nacionalidades, culturas, religiones y colores de piel. Los judíos siempre se han considerado inferiores, pero son exactamente como cualquier otro ser humano y no tendrían que ser discriminados. No siempre tienen que echarle la culpa a alguien por todo, como lo hicieron los alemanes, que les echaron la culpa a los judíos por perder la Primera Guerra Mundial, y que se deben aceptar las cosas sin tener que buscar un culpable.